Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles un vídeo hoy que sinceramente, me ha dejado con el corazón un poco acelerado y una gran sonrisa. ¿Por qué se imaginan? Hasta la increíble Demet Özdemir, nuestra adorada protagonista de tantas historias que nos han cautivado, se ha conmovido hasta las lágrimas. Y no por cualquier cosa sino por un suceso realmente bueno, sorprendente y créanme profundamente conmovedor. Hoy vamos a desentrañar juntos qué fue lo que provocó esas lágrimas y por qué nos tiene a todos hablando de ello. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias, porque créanme tenemos mucho más para compartir. Así que, para entrar en materia, todos conocemos a Demet Özdemir, ¿verdad? Su talento es innegable, su belleza hipnotizante y su carisma, es algo que te atrapa al instante. Hemos seguido sus pasos en series como Erkenci Kuş o My Home My Destiny, donde nos ha regalado actuaciones memorables y personajes que se quedan grabados en nuestra memoria. Cada uno de sus roles ha sido un reflejo de su versatilidad y su capacidad para conectar con el público a un nivel muy profundo. Desde la chispeante y enérgica Sanem hasta la resiliente y compleja Zeynep, Demet ha demostrado una maestría actoral que la ha posicionado como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Pero detrás de cámaras, ¿cómo es ella? ¿Qué cosas la mueven? ¿Qué la hace vibrar o, como en este caso, emocionarse hasta las lágrimas? Pues bien, parece que recientemente algo la tocó tan profundamente que las lágrimas afloraron, y eso, mis amigos, es algo que nos permite ver una faceta más humana y vulnerable de esta estrella tan brillante, una faceta que sin duda nos acerca aún más a ella. El suceso en cuestión no fue un evento público masivo, ni una alfombra roja, ni siquiera un estreno de cine o televisión. No fue un anuncio de un nuevo proyecto millonario ni una premiación que celebrara décadas de carrera. Fue algo mucho más íntimo, algo que sucedió en un contexto que, francamente, nos sorprende gratamente y nos habla de la autenticidad de las conexiones humanas. Se trata de un gesto, un acto de bondad, de reconocimiento o de profundo cariño que vino de un lugar completamente inesperado y que, al parecer, resonó con ella de una manera muy especial, tocando fibras que quizás ni ella misma sabía que existían o que estaban tan sensibles. Imaginen la escena, ustedes están en medio de su día a día, quizás concentrados en algún proyecto profesional, inmersos en el ajetreo de la vida cotidiana, o simplemente disfrutando de un momento tranquilo y personal, y de repente, algo sucede que les estruja el corazón de emoción, que les arranca una sonrisa sincera y unas lágrimas de pura gratitud. Pues algo así debió haberle pasado a Demet. Según lo que hemos podido recopilar, y con información que ha ido saliendo a la luz poco a poco, a través de medios cercanos y testimonios, el origen de estas lágrimas de emoción está ligado a un grupo de fans. Sí, han oído bien. No fue un premio, no fue un reconocimiento oficial de la industria, ni una felicitación de una figura de gran poder en el mundo del entretenimiento. Fue el cariño genuino, la dedicación y el esfuerzo palpable de sus seguidores más leales. Y esto, para mí, es lo más hermoso y significativo de todo esto. Nos demuestra que el vínculo que Demet ha forjado con su público es algo mucho más profundo que una simple admiración superficial o un fanatismo efímero. Es una conexión real, basada en el aprecio mutuo, en la identificación con sus personajes y, sobre todo, en la resonancia de su persona, de su espíritu y de los valores que proyecta, tanto en su trabajo como en su vida pública. ¿Pero qué hicieron exactamente estos fans para provocar tal reacción? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante y conmovedora. No se trató de un mensaje genérico, de un comentario rápido en redes sociales o de una simple carta de agradecimiento que se pierde entre miles. Hablamos de un proyecto elaborado, un homenaje pensado y ejecutado con mucho cariño, esmero y una dedicación que raya en la perfección. Al parecer, un grupo de fans, provenientes de diferentes rincones del planeta, se unieron con un objetivo común: crear algo verdaderamente especial para ella. Lo que hicieron fue una recopilación magistral de vídeos, mensajes grabados y recuerdos compartidos por otros fans, todos ellos unidos por un denominador común: el impacto positivo que Demet Özdemir ha tenido en sus vidas. En estos clips, los fans hablaban de cómo sus personajes les habían inspirado a superar obstáculos, cómo su sonrisa les había iluminado días oscuros, o cómo su perseverancia y determinación en la vida real les habían servido de ejemplo para perseguir sus propios sueños. Imaginemos la escena, una sucesión de
Rostros diversos de voces de distintas nacionalidades, todas hablando con el corazón en la mano sobre la influencia positiva de una sola persona. Todo esto, como si fuera una obra de arte, se compiló meticulosamente en un vídeo sorpresa, pensado para ser presentado en un momento oportuno. Y la sorpresa no terminó ahí. A este vídeo cuidadosamente editado se sumaron también algunas dedicatorias personales, provenientes de amigos cercanos o colegas de Demet, quienes aportaron una perspectiva diferente y seguramente muy emotiva, hablando de su calidad humana, de su profesionalismo y de los momentos compartidos. La idea era crear un compilado de amor incondicional, de agradecimiento sincero y de admiración profunda, una muestra tangible y poderosa de todo el cariño que Demet recibe constantemente de su audiencia, pero esta vez presentado de una manera tan personal, organizada y conmovedora que era prácticamente imposible no derramar una lágrima. Cuando Demet vio este vídeo, según los testigos del momento, personas que presenciaron la escena de cerca, quedó completamente paralizada, absorta por la magnitud de lo que estaba presenciando. Las imágenes, las voces cargadas de emoción, los mensajes llenos de sinceridad y vulnerabilidad, todo debió haberle llegado al alma de una manera arrolladora. Se dice que al principio se quedó sin palabras, con los ojos muy abiertos, intentando procesar la intensidad del esfuerzo, del tiempo invertido y del afecto puro y desinteresado que se plasmaba en ese material audiovisual. Y luego, como una marea que sube, las lágrimas comenzaron a fluir. No eran lágrimas de tristeza, ni de frustración, ni de decepción. Eran lágrimas de gratitud inmensa, de alegría desbordante, de sorpresa genuina y, quizás, hasta de un poco de humildad al darse cuenta del impacto positivo y duradero que tiene en tantas personas alrededor del mundo, a pesar de la distancia y de la diferencia de culturas. Es fascinante pensar en el poder que tienen estos gestos, en la capacidad que tiene el ser humano de conmover a otro a través de la empatía y la admiración. En un mundo tan rápido, a veces superficial, donde las interacciones pueden sentirse efímeras y las relaciones digitales a menudo carecen de profundidad, este tipo de homenajes elaborados y sinceros demuestran que hay un afecto verdadero y duradero, que las conexiones genuinas aún son posibles y poderosas. Y que una figura pública, que vive bajo el escrutinio constante de los medios y del público, que está siempre expuesta a juicios, pueda ser tocada de esta manera tan íntima por el amor puro de sus fans habla muchísimo de su autenticidad, de su receptividad y de la calidad humana que proyecta, incluso desde la distancia, a través de la pantalla. Demuestra que a pesar de la fama y el estrellato, sigue siendo una persona sensible y apreciativa. Este incidente nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia de expresar nuestro aprecio y gratitud. A veces damos por sentado el talento, el esfuerzo o el impacto que una persona tiene en nuestras vidas, ya sea un artista, un amigo, un familiar o incluso un creador de contenido, y olvidamos decirles cuánto significan para nosotros. Los fans de Demet no solo la admiran desde lejos, sino que se tomaron el tiempo, la energía y el compromiso para organizar algo así, para canalizar ese amor y esa admiración en una forma concreta, tangible y memorable. Y el resultado fue sin duda una experiencia inolvidable para Demet, un bálsamo para el alma en medio de las presiones de la industria del entretenimiento. Piensen en la logística que debió implicar. Coordinar personas de diferentes zonas horarias, recopilar material de diversas fuentes, asegurar la calidad de los vídeos y audios, editarlo todo de forma coherente, emotiva y fluida, asegurándose de que cada mensaje tuviera su espacio y resonara adecuadamente. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Es un proyecto que requirió compromiso, planificación, organización y una verdadera pasión por su ídolo, una dedicación que va más allá de la simple admiración. Y ese tipo de dedicación, ese nivel de compromiso, es, sin duda, algo que una persona con un corazón noble y apreciativo como Demet sabría valorar, reconocer y atesorar. Además, este suceso pone de manifiesto la fuerza y el potencial de las comunidades de fans en la era digital. Ahora, más que nunca, los fans pueden conectarse entre sí a través de Internet, formar lazos, unirse por un interés común y organizar iniciativas que antes eran impensables o increíblemente difíciles de llevar a cabo. Lo que comenzó como una admiración individual, compartida en silencio o a través de comentarios esporádicos, se transforma en una fuerza colectiva capaz de generar momentos tan especiales y significativos como este. Es un testimonio del poder de la unión y de cómo, juntos, podemos crear experiencias únicas que marquen la vida de las personas que admiramos. Y es algo que creo que todos, como creadores de contenido, como consumidores de cultura o simplemente como seres humanos, deberíamos celebrar, la capacidad de la comunidad para generar alegría y conmoción.
Las lágrimas de Demet no fueron de tristeza, ni de decepción, ni de ninguna emoción negativa, sino de pura y genuina emoción. Es la clase de lágrimas que uno desearía derramar en la vida, esas que limpian el alma, que desbordan el corazón y que te recuerdan lo valioso que es el amor, el aprecio y el reconocimiento sincero. Es la confirmación de que a pesar de la fama, del glamour, de los flashes de las cámaras y del brillo del éxito, al final del día, todos somos seres humanos que anhelamos ser vistos, apreciados, valorados y amados. Y que un gesto sincero, un acto de amor desinteresado, puede tener un impacto mucho mayor y más duradero que cualquier logro material o reconocimiento profesional. Este evento también nos ofrece una perspectiva fascinante y necesaria sobre la relación entre celebridades y fans. A menudo se tiende a verla como algo unidireccional, una dinámica donde los fans idolatran desde la distancia y la celebridad simplemente recibe esa admiración. Pero este caso demuestra que esa relación puede ser mucho más simbiótica y recíproca. Los fans se inspiran en la celebridad, en su talento, en su trabajo, en su personalidad y a su vez, la celebridad se nutre de ese cariño, de ese apoyo incondicional, encontrando motivación, alegría y energía en ese afecto. Es un círculo virtuoso de afecto, admiración y reciprocidad que beneficia a ambas partes. Y para nosotros como espectadores, como seguidores de este canal que busca desentrañar estas historias, esto nos ofrece una ventana privilegiada a esa humanidad que a veces se pierde detrás de la imagen pública perfecta que se proyecta en los medios. Ver a una figura tan admirada y admirada conmoverse de esta manera nos hace sentir más cercanos a ella, nos recuerda que al igual que nosotros, también tienen emociones profundas. También son vulnerables y son receptivos a los gestos de bondad y a las muestras de cariño sincero. Es una lección de humildad, de conexión y de empatía. Podríamos imaginar el contenido del vídeo con gran detalle. Seguramente había clips de sus actuaciones más icónicas, momentos divertidos y espontáneos de entrevistas, bloopers que mostraban su lado más natural y humano, pero sobre todo, lo más poderoso debieron ser los mensajes personales. Escuchamos frases como: gracias por hacerme reír en mis peores momentos, me inspiraste a seguir mis sueños cuando creí que no podía lograrlo, tu personaje me ayudó a superar una etapa muy difícil de mi vida, eres una luz en mi vida, una constante fuente de alegría. Esas frases, dichas con la garganta quebrada por la emoción y la sinceridad, son las que construyen puentes emocionales sólidos y son capaces de provocar una respuesta tan visceral y conmovedora como las lágrimas. Y cuando pensamos en la impresionante carrera de Demet Özdemir, una carrera llena de éxitos arrolladores, de proyectos aclamados y de reconocimientos importantes, es verdaderamente significativo que haya sido el amor puro y desinteresado de sus fans lo que la haya llevado a este punto de emoción tan profunda. Es como si, en medio de tantos aplausos y ovaciones ensordecedoras, el susurro sincero y cálido de cada uno de sus seguidores resonara más fuerte en su corazón y la tocara más profundamente que cualquier ovación oficial. Es un recordatorio poderoso de que al final del camino, las personas que nos apoyan de manera incondicional, esas que nos siguen paso a paso, que celebran nuestros triunfos y nos animan en los desafíos, son las que realmente marcan la diferencia en nuestro viaje. Entonces, para recapitular un poco y asegurarnos de que todos estamos en la misma sintonía, el sorprendente suceso que emocionó a Demet Özdemir hasta las lágrimas fue, nada más y nada menos, que un proyecto elaborado y rebosante de amor por parte de un grupo de sus fans. Un vídeo compilatorio cuidadosamente seleccionado y editado, que recogía mensajes de admiración, inspiración y gratitud de seguidores provenientes de todos los rincones del mundo. Este vídeo mostraba de manera vívida y emotiva el profundo impacto positivo que Demet ha tenido en sus vidas, demostrando que su arte y su persona trascienden fronteras y culturas. Un gesto sincero, desinteresado y ejecutado con maestría que resonó directamente en su corazón, tocando su fibra más sensible. De verdad, espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me parece que es un recordatorio maravilloso de la fuerza del afecto genuino, de la capacidad del arte para inspirar y de la hermosa conexión humana que puede existir entre un artista y su público, incluso en el vertiginoso mundo de las celebridades. Y ahora, la pregunta es para ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué opinan de este gesto de los fans? ¿Les ha conmovido tanto como a mí? ¿Han sido testigos de algo similar, ya sea como par de un grupo o como receptores de un gesto similar? Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones y sus propias experiencias en la sección de comentarios. Compartan sus anécdotas, sus admiraciones, porque creo que todos tenemos algo valioso que aportar a esta conversación tan bonita sobre el poder del amor y la gratitud.
Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y conmovedor, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, nos anima y nos impulsa a buscar más historias como esta. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Les prometo que seguiremos trayéndoles las historias más emocionantes, intrigantes y sorprendentes del mundo del entretenimiento y más allá. Activen esa campanita para que les llegue la notificación en cuanto publiquemos un nuevo vídeo, y no se pierdan absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, por su atención y por su incondicional cariño. Significa el mundo para mí y para todo nuestro equipo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les robarán el aliento y les calentarán el corazón. Un abrazo enorme y hasta la próxima.